24, versículo 13. Estamos estudiando el libro de Lucas en forma sistemática, significa versículo por versículo. Y ya hemos avanzado por muchos meses estudiando este libro y la idea es que podamos nosotros terminar el libro. Ya casi estamos cerca de terminar este libro y después de esto vamos a estudiar el libro de... Ese libro es el que sigue y va a ser entonces muy importante que ustedes estén atentos al siguiente libro, que va a ser el libro de este libro va a ser el siguiente, ¿ok? Entonces estén atentos que próximamente después de este termina y seguimos con ese. ¿No entendieron? Bueno, lástima. Yo lo dije 2 veces, pero si no lograron entender es complicado. El libro de Lucas lo que ha hecho hasta ahora es comprobarnos algo muy impresionante. La gente siempre dice que quiere creer en Jesús, pero para creer en Jesús se hace absolutamente necesario que nosotros tengamos una confianza y una fe genuina en Él. ¿Cómo uno alimenta la confianza en Jesús? Y la Biblia dice pues que es creyendo cada una de las cosas que el Señor hace. Que realmente lo más importante, lo más valioso es que uno entienda que el Señor Jesucristo vino con un propósito especial, vino con un propósito específico y que el Cristo de la Biblia es el que lo cumple, que no hay ningún otro. Por eso el libro de Lucas comienza con la historia de Juan el Bautista, que uno dice, ¿qué tiene que ver Juan el Bautista? Tiene que ver todo. La Biblia dice que antes de que viniera Jesús tenía que venir un precursor, alguien que lo anunciara. Ese se llama Juan el Bautista, es el precursor. ¿Se cumplió? Claro. La Biblia dice que tenía que ser anunciado. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Lo anunció. Dicen, miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También la Biblia dice que una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, diciendo, ese del que estamos hablando es nada menos y nada más que Jesús mismo. Es Dios hecho hombre. También la Biblia nos dice que el ministerio de Jesús comenzó cuando tenía 30 años y el Señor Jesús durante 3 años y un poquito estuvo andando en ese ministerio. Fue algo muy bonito, miles de personas lo siguieron, pero hubo un problema. La gente seguía a Jesús buscando favores. La gente seguía a Jesús porque creían que Jesús podía darles alguna clase de comida o podía darles salud y resulta que uno no busca a Dios por esas cosas. Uno busca a Dios porque es Dios. Esas son cosas anexas que si el Señor las quiere dar, gloria a Dios. Pero no estamos detrás de Dios porque Él nos dé un montón de cosas. No es lo que el Señor quiere, no es el deseo de Dios que andemos interesados nosotros y que si no nos da algo entonces no lo seguimos. Pero por desgracia en esa época, igual que hoy, muchas personas siguen al Señor es buscando que les haga favores y que les dé cosas. Pero vuelvo y repito, la Biblia no habla de que eso sea lo que realmente a Dios algo que Dios desee o que quiera. No es la manera ni la forma en la que el Señor pide que hagamos esa clase de cosas. Entonces el Señor Jesús, cuando se dio cuenta que las personas lo seguían por interés, porque simplemente buscaban cosas, el Señor empezó a enseñar diferente. Y la Biblia dice que empezó a enseñar a través de algo que se llaman parábolas. Por eso cuando usted lee su Biblia, encuentra que la mayoría de los evangelios son parábolas. Son como historias que tienen una verdad espiritual. El Señor las explicó así para que solamente las personas que tuvieran de verdad un amor por el Señor las pudieran entender. Y por eso está llena de parábolas esa parte de la historia bíblica. También el Señor mostró que su ministerio fue espectacular. Él hizo señales, hizo milagros, hizo cosas increíbles como nadie lo hizo para demostrar que Él era verdaderamente el que había que esperar. Sin embargo, los líderes religiosos odiaban tanto a Jesús que decidieron matarlo. La Biblia dice que lo mataron por simple y llanamente envidia. Jesús les quitaba gente supuestamente. Jesús predicaba y decían, uy, tan bonito que predica Jesús. Y los líderes religiosos, en cambio, la gente les tenía metros y no los seguía con esas cosas. Por desgracia, finalmente lo lograron como lo hemos visto. Jesús entonces hace su ministerio, 3 años y medio, recopila miles de discípulos, también nombra apóstoles, 12 específicamente, pero estamos en la última semana. Vimos que Jesús entró el domingo de lo que llama la gente Domingo de Ramos, entró al templo, botó las mesas de los cambistas, la gente había hecho de la iglesia un lugar donde vendían cosas y el Señor se enojó mucho porque se había vuelto, era como un centro comercial y dice que botó todo eso y los líderes religiosos se enojaron más, dijeron hay que matarlo.
Buscaron cómo hacerlo varios días, no pudieron. Jesús sale del templo más o menos el miércoles para el jueves y cuando sale dice, mire este edificio, estas piedras, de estas piedras no va a quedar piedra sobre piedra, ninguna. Y así fue, no quedó ninguna. Más adelante fue destruido este templo, conforme Dios lo había enseñado. Posteriormente el Señor sale a celebrar la Pascua con sus discípulos y en esa Pascua es cuando le dice a Judas, Judas, salga a hacer lo que tiene que hacer, usted me va a engañar, vaya, salga. Y Judas sale, pero él se queda con sus discípulos e instituye lo que se conoce en la Biblia como la Santa Cena, que es tomar la copita y el vino, en ese tiempo era jugo de uvas, literalmente, y un pan sin levadura. Y dice, eso es lo que se llama tomar la cena, lo hizo durante la Pascua. Ya eran las 12 de la noche, salieron de ahí, se fueron a orar a un lugar que se llama el huerto de Getsemaní, como se llama esta iglesia. Y ahí en Getsemaní Jesús oraba grandemente, le dijo a sus discípulos, ayúdenme, se quedaron dormidos, no lo ayudaron. Y después de hacer esa parte, dice el texto, después de más de una hora intensa del Señor orando, dice que vino Judas con los soldados, lo dio un beso, lo vendió y le dijo, este es, lo entregó. Jesús es llevado al patio de un sumo sacerdote, allá empiezan a golpearlo, a buscarle algo con que caiga, a buscarle algo con que él diga algo que es contra el imperio romano o contra los judíos, no encuentran nada, entonces se inventan una, que él dijo una blasfemia. Ya es la mañana, lo llevan donde Poncio Pilatos dice, este hombre es inocente, se lo manda a Herodes, Herodes lo mira y dice, hágame un milagro, no quiso. Jesús dijo, no le respondió nada a ese hombre, y como no le respondió nada, se enojó mucho Herodes y lo azotó, le golpeó y se empezó a burlar de él, y se lo devolvió a Poncio Pilatos. Poncio Pilatos 2 veces más dice, este hombre es inocente, pero la presión del pueblo y de los líderes religiosos era tan grande que al final dijo, crucifíquenlo. Pero Jesús en ese momento ya lleva más de 20 horas sin dormir. Ya está cansado, por eso no puede cargar la cruz. Por eso tiene que haber un hombre que se llama Simón de Cirene que lo ayuda a llevar la cruz. Es colgado en una cruz desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. A las 2, y en la cruz él comienza perdonando a los que le han hecho daño. Dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los perdonó antes de que se arrepintieran. Después de eso, dice que a las 12 del día el cielo se oscurece por 3 horas y durante 3 horas la oscuridad está sobre la tierra. Y a las 3 horas Jesús dice, consumado es, que se traduce hecho el pago. Y después dice él mismo, en tus manos encomiendo mi espíritu, y muere. Ahora, cuando muere, de las 3 a las 6 de la tarde, José de Arimatea, un hombre que era del Sanedrín, un sacerdote, que creía en él ocultamente, junto con Nicodemo, bajan el cuerpo del Señor y lo meten en un sepulcro. Sellan el sepulcro con una piedra gigante, como que hay que mover como entre 10 hombres. Le ponen guardia romana para que no se roben el cuerpo supuestamente, y esperan porque ya va a comenzar el Shabbat. Comienza el viernes a las 6 de nosotros, comienza el día sábado de ellos. Y comenzó el Shabbat. No se podía hacer nada, dejaron la tumba quieta, pero cuando van el domingo por la mañana, resulta que la tumba está abierta y está vacía, ya no está. Las mujeres vienen y no lo encuentran, unos ángeles le dicen, ya resucitó. Las mujeres se van corriendo donde Pedro y Juan y le dicen donde los discípulos, le dicen, mire que está vacía la tumba. ¿Y sabe qué hace Pedro y Juan? Salen corriendo a mirar qué pasó. Y encuentran que no hay nadie. Pero lo que vamos a ver hoy es algo increíble porque a pesar de que las mujeres dijeron que ya no estaba en la tumba, a pesar de que Juan dijo que no estaba en la tumba y Pedro dijeron que ya no estaba, todavía no habían creído totalmente. Y el texto de hoy va a comprobar eso. Por eso vamos a abrir las Biblias en Lucas 24, 13 al 32. Lucas capítulo 24, versículo 13 al 32. Oremos por un momento por esta su palabra. Padre precioso, ayúdanos Señor hoy en esta tu palabra a expresarla con claridad. Ayúdanos Señor a que pueda llegar a los corazones, a que sea de mucha edificación para todos y cada uno de nosotros. Gracias por tu mano preciosa, maravillosa. Guíanos Señor, ayúdanos a tener corazones limpios, dispuestos para recibir de ti y para hacer lo que tú nos mandas. Por eso hoy dejamos en tus preciosas manos esto que hoy vamos a hablar. Pedimos que tú seas obrando a través de la palabra para cambiar las vidas y transformarlas, pues lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. El Señor Jesús a lo largo de la historia siempre ha tenido misericordia de las personas cuando están viviendo momentos difíciles. ¿Cuántos de ustedes han vivido momentos difíciles? No me digan nada, sus caras lo dicen todo. Uno ve que la frente está toda arrugada, que ni con Cicatricure les quita esa vaina, nada, eso no les quita eso. ¿Por qué?
Porque todos tenemos problemas. El problema no es ese, todo eso es normal. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor. Va a haber conflictos. La vaina es, ¿y usted cómo lo soluciona? ¿Qué hace usted cuando su mente se llena de dudas y usted dice, yo no sé para dónde ir? No sé para dónde coger, qué pensar sobre las cosas, por qué pasa esto, por qué pasa aquello, qué pasa cuando usted su mente se embota tanto que empieza como a usted a sentirse que, qué jartera, para dónde cojo, qué hago, ¿qué hace usted? Algunos se desesperan mucho y entonces les entra la ansiedad y empiezan. Otros simplemente se echan a la pena y dicen, no me quiero ni mover. Es que no entiendo la vida. ¿Para qué estaré aquí? Empiezan a coger la florecita, ser o no ser. Y se empieza uno a preguntar, ¿ha pasado? ¿Y yo para qué estoy aquí en esta tierra? O sea, yo como que le estoy gastando aire al universo. Y algunos hasta se quieren morir. Eso pasa cuando vienen los problemas, no metemos a Dios en medio de los problemas. Cuando olvidamos algo que nosotros conocemos. ¿Cuántos acá conocen a Cristo? Y la mayoría de ustedes va a decir, claro, yo sé quién es Cristo. ¿Pero conoce al Cristo de la Biblia? Tal vez usted conoce un Cristo que está pegado en una cruz, que está agonizando y muriendo. Ese no es el Cristo de la Biblia. El Cristo de la Biblia, como ya lo vimos, resucitó. Y está vivo. Y caminó por la tierra. Y se le presentó a personas. Y subió al cielo vivo. Y en este momento está vivo. Y dice que está orando por usted y por mí. Ese es el de la Biblia. Y dice que puede cambiar su vida. Dice que puede transformarla. Ese es el Cristo de la Biblia. El que actualmente está. La pregunta es, ¿qué hace usted cuando llegan esos momentos de duda en su mente, en su corazón? ¿Qué hace cuando usted dice, eso que está pasando, eso tan complejo, tan difícil, tan... Le voy a decir, no lo que hace usted, le voy a decir lo que hace Dios cuando nosotros estamos en cosas como esas. Porque eso es lo que este texto nos va a llevar a decir. Lucas 24:13 dice que aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Ahí está, en pantalla están los textos para que usted los lea si quiere de allí. El primer día de la semana pasaron muchas cosas, estamos hablando del domingo, recuerde que el primer día de la semana es el domingo, y estaba lleno de muchos acontecimientos trascendentales. Las mujeres habían ido a la tumba, no la estaba vacía, fueron con noticias a los discípulos y Pedro y Juan comprobaron lo mismo. Pero, ojo, y comprobaban por sí mismo que eso pasó. Sin embargo, dos discípulos de Jesús estaban abandonando la ciudad. ¿Por qué la abandonaban? Porque resulta que era la fiesta de la Pascua. La fiesta ya estaba terminando. Entonces, ¿qué hace la gente cuando termina la fiesta? Se va para su casa. La gente venía de todos los lugares de Israel a la fiesta de la Pascua. La fiesta acaba de terminar, terminaba ahí. Y la gente ya está saliendo. Y entonces van dos discípulos de Jesús. No era Pedro, Jacobo y Juan, no era el círculo cercano de Cristo, eran dos discípulos, que uno de ellos se va a llamar Cleofás, más adelantico, pero eran dos de los que estaban allí, dos caminantes anónimos, aunque uno se va a llamar Cleofás. Dice que se dirigían a Emaús. Emaús es una ciudad que queda a 12 kilómetros de Jerusalén. 12 kilómetros de Jerusalén. No es tan lejos. Bueno, en carro hoy en día no sería tan lejos, pero en ese tiempo significaba una larga caminata, bastante larga. Ahora, ¿dónde queda Emaús actualmente? No sabemos en este momento. En la geografía ha cambiado tanto, pero calculen 12 kilómetros donde está Jerusalén, que esa sí no ha cambiado, y allí se encuentra. Es un trayecto de 3 horas de camino. 3 horas caminando. Vamos en ese punto. Ahora dice que, como les decía, quedaba a esa distancia. Y dice el versículo 14, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Los dos viajeros van caminando y resulta que están charlando de todas las cosas que habían pasado en los últimos días. ¿Qué era lo que había pasado? Están en un camino que se llama el camino de Emaús. No caminaban en silencio, estaban compartiendo todos los acontecimientos. Y lo que vemos en la escena es que lo que estaba pasando les estaba doliendo mucho, los tenía confundidos, los tenía ansiosos, estaban, no sé qué pasó, no entendemos por qué se dieron todos esos acontecimientos.
Por eso dice todas aquellas cosas. ¿Cuáles eran esas cosas que habían pasado que los tenían así flotando? Uno, la traición de Judas, el arresto de Jesús, el juicio injusto de Jesús, la crueldad de la crucifixión. Y fuera de eso ahora unas señoras dicen que la tumba estaba vacía y que unos ángeles se les aparecieron. Y ellos estaban procesando toda esa información y decían, pero ¿por qué? No entiendo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo así? ¿Por qué esas señoras nos dicen eso? Y ese diálogo, como lo muestra ahí, es la necesidad que tiene el ser humano de saber las cosas. A veces el ser humano es intenso y dice, quiere entender todo, pero hay un problema. Dios no nos va a explicar todo. ¿No se ha dado cuenta? Hay muchas cosas que Dios simplemente dice, créame. Otras nos las explica. En este texto las va a explicar. Pero en otros textos el Señor dice, nada, confía en mí. Mis planes hacia ti son los mejores, son buenos. Y estos hombres estaban hablaban por el camino. Perdón. La palabra hablaban habla de una conversación familiar, prolongada, tranquila. Iban charlando de las cosas y mire qué será esto, qué será lo otro. Y eso es una práctica habitual de los judíos. Ahora, significa que llevaban casi 3 horas hablando, no paraban de hacerlo. Y ocurrió algo extraordinario en ese momento. Versículo número 15. Lucas 24, 15. Cuando iban caminando ellos dos, dice, y aconteció que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó caminando entre ellos y caminaba entre ellos. Ahora, vamos despacio desde el principio. Dice, mientras hablaban, pero después usa otra palabra, y discutían. La conversación comenzó muy tranquilita, pero empezaron a discutir. Pero eso no es así. Y el otro le decía, no, pero no es así. ¿Qué era lo que le discutían? Pues tenían puntos de vista diferentes sobre los acontecimientos. ¿Qué era lo que exactamente? No dice la Biblia. Pero muchos dicen que algunos pensaban que Jesús se murió, eso no podía pasar, eso no tiene sentido. Y el otro tal vez le decía, de pronto es que sí resucitó, tal vez sí. Y dice que estaban alegando básicamente, la palabra significa un conflicto. Y en medio del acalorado del conflicto, Jesús se acerca sin que ellos lo noten y comienza a caminar junto a ellos. Imagínese, usted va con su amigo, parcero, amiguis, caminando, discutiendo, y de pronto se les pega al lado Jesús ahí. Y empieza a caminar al ritmo de ustedes. Eso sería espectacular, ¿sí o no? Sería fantástico que Jesús caminara al lado de nosotros. ¿Ok? Ahora, ese Jesús que aparece no es un fantasma, ¿ok? No es que, todo brillaba, resplandece. No. Tiene forma humana. Y clarito. Es más, y cuando habla, se le entiende. No es que dice, no. Vamos a darnos cuenta que cuando habla, todos ellos entienden perfectamente qué está hablando. Y la Biblia dice, es Jesús en carne y hueso. Aunque ha muerto ya hace 3 días, está en carne y hueso, hablando con ellos. Dice el texto. Y dice que que se apareció, ¿ok? De manera natural, se puso ahí al ladito. No fue que cayó una luz del cielo. No fue así. Fue simplemente, estaban caminando y le apareció otra persona caminando y empezó a charlar con ellos. Sin ser reconocido, se incorporó a la caminata. Y lo hizo con mucha naturalidad. Y lo increíble es que mientras ellos discutían, como la palabra dice, significa estaban agarrados. El Señor se aparece, pero la Biblia dice, pero los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Versículo número 16. Pero los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¿Qué significa tener los ojos velados? Opción A, cataratas. No. Miopía, 2B. No es miopía tampoco. No. La palabra que se utiliza acá es una palabra que el Señor ya utilizó en Corintios, que se utiliza más adelante a Corintios. Habla del velo que los judíos tienen para no reconocer al Mesías. Habla de una acción de parte de Dios que no permite que las personas judías reconozcan que ese que vino es Jesús, el Mesías que estaban esperando.
Es la misma palabra. En este texto específicamente, cuando dice que Jesús estaba caminando físicamente al lado de ellos, también está diciendo, gracias hermano, que los ojos de ellos estaban velados. El Señor no permitió que pudieran reconocerlo en ese momento. Más adelante lo van a reconocer, pero ahí no. Y uno dice, ¿y por qué no? ¿No hubiera sido chévere que se hubiera dejado ver de una? Si viene Jesús en persona, ¿usted no lo hubiera creído de una todo lo que le dice? Pero Jesús va a aplicar, Él dice, yo no quiero que ustedes me crean porque me ven. No quiero que sean, ¿qué dijo Tomás? Ver para creer, ¿no? Y el Señor dijo, yo no quiero que sean así, yo quiero que me crean sin verme. Y esto lo que va a hacer el Señor es mostrar cómo va Él, qué argumenta el Señor para que le creamos sin que Él se muestre literal, físicamente primeramente. En pocas palabras, esa ceguera, ese velo de los ojos, significa la incapacidad de reconocer al Señor porque Dios está obrando para literalmente no permitir que se vea su rostro tal cual es. Pero tiene una apariencia, dice la Biblia, y se nota claramente. Uy, gracias, Mel. Muchas gracias. Tiene una apariencia impresionante ese texto. O sea, Jesús se apareció. Ahora usted dice, ¿no le vieron la cara? Claro. Pero cuando lo miraban no lo podían ver, o sea, no lo podían distinguir. ¿Quién hace eso? Dios. Dios. Dice Marcos 16:12 que se les apareció en otra forma. Significa no se veía como se veía Jesús. Se les apareció algo distinto, algo diferente. ¿Qué es? No sabemos exactamente qué forma. Pero cuando la Biblia habla del velo puesto en una persona que no puede ver a Jesús, habla de que el problema no es físico. Habla de que el problema es espiritual. El velo que no permite a la gente ver quién es Jesús es un velo espiritual, es un impedimento espiritual. ¿Sabe cuál es ese impedimento? La falta de fe. Y esa falta de fe no les ayudaba a comprender que al que tenían enfrente era nada menos que a Cristo resucitado. Cuando una persona no quiere, no busca genuinamente al Señor, cuando una persona solo quiere a Dios para ciertos momenticos o para ciertas circunstancias, va a ser muy difícil que pueda ver realmente al Señor como es. Y ese es el problema que había acá. Ellos estaban diciendo, pues Jesús dicen que resucitó, ¿será que sí? ¿Será que no? Todavía no creían. Aunque, y es que ¿qué es lo triste de la historia? Jesús estuvo con ellos 3 años y medio. Jesús les enseñó muchas cosas, 3 años y medio. Jesús hizo milagros delante de ellos, 3 años y medio. Jesús caminó, predicó, oró por ellos, 3 años y medio. Y cuando Jesús se muere dicen, yo no creo que ese sea el Salvador. Duro, ¿no? Se olvidaron de todo lo que hizo el Señor, pero fue exactamente lo que pasó. Entonces, en este momento no lo pudieron reconocer, no lo pudieron identificar. Y el propósito del Señor era un propósito específico, realmente lo hizo a propósito. Iba a explicar, el Señor iba a mostrarles por qué tenían que creer en Él sin verlo. Y yo le pregunto, ¿usted creyó en Jesús viéndolo o sin verlo? ¿Usted ha visto a Jesús? ¿Algún día ha venido Jesús a usted y se le apareció en la mañana? ¿Usted recién levantado y Jesús le dijo, aquí estoy? ¿Sí? No. ¿Por qué creemos en el Señor? Porque a través de la palabra Él nos convenció de que Él es el camino que tenemos que recorrer. Así es como funciona la Biblia. Y los ojos de ellos estaban impedidos, tapados. Pero el Señor, ese tuvo un propósito pedagógico, dicen algunos. Primero el Señor dice, voy a revelar la palabra, lo que dice la palabra, y después espero que me identifiquen con eso. También dice la Biblia en el versículo 17 que entonces les hizo una pregunta que todos nosotros también podemos hacernos. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Ellos venían hablando de cosas espirituales. ¿Qué pasó en Jerusalén? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? Y el Señor, ojo, ¿Jesús sabe todo? Claro, Jesús es Dios. Pero Jesús va a utilizar un método que se llama mayéutica. Mayéutica es que usted hace, yo no sé nada, solo sé que nada sé. Eso es una técnica socrática y la está utilizando.
En esas yo digo, yo no sé. Entonces empiezo a preguntarle a usted para que usted me cuente. Y usted mismo llegue a la conclusión con base a lo que usted mismo me cuenta. Así es como funciona el método. Es un método que se usa en los colegios. Y Jesús lo hace. Y le dice, venga. Y le dice, oiga, ¿qué están hablando ustedes? ¿Y por qué están tristes? Quiero que ustedes me cuenten la versión de los hechos. Cuéntemela. Quiero saber qué fue según ustedes, por qué están sus caras tan tristes. Wow. Él se presenta como alguien que quiere interesarse en su conversación. Pero básicamente lo que está haciendo el Señor es algo que hace el Señor con todos nosotros. Mire, señores, cuando nosotros tenemos dolor, tristeza, confusión, yo puedo asegurarles que usted puede buscar a Jesús en esos momentos. No es visible. No espere que se le aparezca ahí enfrente y una aureola ahí dando vueltas. Pero Él va a estar ahí. ¿Sabe a qué distancia está el Señor? A la distancia de que usted diga, Señor, a esa distancia está, tan lejos como eso. Solo tengo que, si usted ya entregó su vida al Señor, todo lo que tiene que hacer es, Señor, ya, Él está ahí, aquí estoy. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cualquier persona puede utilizar eso, fue lo que pasó acá. El Señor está ahí. ¿Y qué hace el Señor? ¿A qué viene? ¿A gritarnos, a insultarnos, a decirles lo mal que hacemos? No, Él quiere oírlos, Él necesita oír que usted le diga. El Señor quería oír, ¿por qué le duele el alma a ustedes? ¿Qué es el dolor de su corazón? Cuéntenme en qué los está atormentando, qué les está pasando. Él ya sabía, porque es Dios. Pero aunque Él ya lo sabe, quiere oírlo de nuestra boca. Eso se llama dependencia de Dios. Y seguro usted tiene cosas que atormentan su alma y su corazón. Quiero decirle, Dios quiere oírlas, hable con Él. Dios no va a coger un rejo y le va a dar. Dios no va a decir, yo he conocido gente mala y a usted. Él no va a decir eso. Así no funciona Dios. Él simplemente le va a decir, cuéntame tu dolor, ¿qué pasa? ¿Por qué te está doliendo el alma? ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Qué es lo que es tan difícil de comprender para tu vida? Eso es lo que está pasando en este texto. Y el Señor resucitado llega a donde ellos. ¿Y sabe qué pasa? El Señor podía haber ido donde ellos, esos discípulos, y decirles, de todos los discípulos que he tenido, ustedes son los con menos fe que tienen. Qué vergüenza ustedes, es que, uff. No les dijo eso. Él podía habérselo dicho, porque estos, imagínense, 3 años y pico y no creen en Él. Al contrario, el Señor le dice, yo quiero oírlos. Díganme, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que les está pasando? Uy, también el Señor observó que estaban muy tristes, que les producía dolor todos los acontecimientos, que se sentían impotentes. La palabra que se utiliza acá es desesperanza. ¿Saben qué es la desesperanza? Es cuando usted se levanta por la mañana y dice, yo no me quiero levantar. Y cuando le sirven algo de comer y usted dice, yo no quiero comer. Porque ¿para qué como? ¿Para qué me levanto? No tiene sentido, la vida ya perdió el sentido. Qué jartera, ¿no? Respiro porque toca respirar, vivo porque toca vivir. Es porque las personas han perdido la esperanza. Y el Señor notó que el corazón de ellos estaba desconsolado, triste. Y entonces, viendo eso, les pregunta, cuéntame tu tristeza, exprésame todo lo que hay en tu corazón. Qué bonito es el Señor, que no coge y usted si es un incrédulo, en lugar de confiar en mí, no, nada. Venga, cuénteme qué le está pasando. Y eso es algo muy, muy bonito. Por eso le pregunta qué palabras son estas, por qué filosofan tanto, por qué piensan tanto en cosas y cosas, por ahí no es. Y entonces el versículo 18 dice que ellos respondieron. El versículo 18 habla de la respuesta que esos discípulos, esos 2 discípulos dieron en ese momento. Y así dice el versículo 18. Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellos han acontecido en estos días? Uy. Lucas identifica a uno de los caminantes, dice que se llama Cleofás. Lindo el nombre, ¿no? Para un niño, hola Cleofás, bueno, tremendo. Solo aparece en toda la Biblia en este pasaje, obviamente, ¿ok? Pero la respuesta de ellos cuando dice, respondiendo uno de ellos que se llamaba Flavio, dijo, ¿eres esto el único forastero? Es una respuesta de asombro. Dice, es increíble que usted, que viene de Jerusalén, usted no se enteró de todo lo que pasó.
No se dio cuenta de que mataron a ese hombre que se llamaba Jesús. No se dio cuenta que el cielo se oscureció 3 horas. No se dio cuenta de todas esas cosas terribles. ¿Usted no estuvo ahí? Y Jesús hace como que no sabe, pero obviamente él sabe, literalmente. Eso quiere decir que lo que pasó en Jerusalén fue algo demasiado grande. Tan grande que todo el mundo salió hablando de los acontecimientos. Pues si a usted a las 12 del día se le apaga la luz acá y se nos va toda la luz y quedamos a oscuras como de noche por 3 horas, pues claro que usted tiene que moverse y tiene que marearse. Y todo el mundo estaba en... Y ellos, que eran discípulos de Jesús, todavía estaban más tocados porque decían, se murió el Mesías. Oh, wow. Y fuera de eso, como para acabarla de completar, ellos dicen, eres el único forastero en Jerusalén. Lo tratan como de forastero, dice, ¿y usted es el único visitante? O sea, usted no se nota que usted no es de acá. ¿Y usted es el único forastero que estando allá no se dio cuenta de las cosas? Lo tratan como si Jesús no fuera de Jerusalén o no perteneciera al pueblo judío. Tremendo. Aunque él mismo acaba de morir en Jerusalén para salvarlos a ellos, ellos ni siquiera lo reconocen y lo tratan como si fuera un forastero. Muy duro eso. Forastero es una palabra que significa peregrino, extranjero, y así es como tratan a Jesús, como un forastero en el mundo, aunque él vino a salvar el mundo. Muy fuerte, muy duro. Entonces él les dijo, Jesús sigue hablando con ellos, versículo número 19. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Dijo, luego, ¿qué cosas pasaron? Y ellos empezaron a decirle qué pasó. Él le dice, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y empiezan a decirle lo que ellos piensan de Jesús. Uno esperaría que como son discípulos de Jesús digan, y él era el Mesías, él era el Salvador, él era... No, nada de eso. Las palabras que ellos colocan demuestran lo que era. Ellos dijeron literalmente, wow, simplemente dijeron, en pasado, oiga cómo está escrito, Jesús Nazareno, o sea que era de Nazaret, que fue, ya no es, está muerto. Así lo están viendo. Fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra. Fue un hombre muy poderoso, fue un hombre muy fuerte, pero solo fue un profeta. Y estos eran discípulos de Jesús. Y ya las mujeres les habían contado que lo habían visto la tumba vacía. Ya Pedro y Juan habían ido y la tumba estaba vacía. Y estos llegan cuando le preguntan, ¿y quién es Jesús? Dicen, pues es un profeta poderoso, pero hasta ahí. Antes de la crucifixión, ¿sabe cómo llamaban a Jesús? El Mesías, el Hijo de Dios. Pero ahora que se murió, solamente es un profeta, un varón. Y usan las mismas palabras que se usan con Moisés, profeta poderoso en obra y palabra. Así era Moisés cuando lo nombraban, decían, Moisés es un profeta poderoso en obra y palabra, la misma cosa. Simplemente rebajaron a Jesús después de que murió en la cruz. O sea, se olvidaron de los 3 años y medio que andaron con Jesús. Se olvidaron de todas las cosas que ellos mismos habían visto. Ellos mismos habían dicho antes, este es el Hijo de Dios, este es el Mesías. Ahora ya no es ni Mesías ni nada. Es solamente un profeta poderoso. Terrible, terrible. Eso quiere decir que la identidad de Jesús se rebajó y pasó de ser el Mesías a profeta. Lo bajaron de rango. Ahora, pero lo dicen en pasado. Algo así como, pero ya se murió. Tremendo. Es un profeta, pero está muerto. Totalmente muerto. Versículo 20. Y también le cuentan a Jesús, le están contando la versión de ellos, ¿no? Versículo número 20. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y crucifixión? Entonces los discípulos continúan el relato y dicen que los responsables de la muerte de Jesús son los sacerdotes y los gobernantes judíos. ¿Quién mató a Jesús? Los soldados romanos lo crucificaron. ¿Pero por orden de quién? Pues de los líderes religiosos.
Increíble que aquí no le echa la culpa ni a los romanos, aquí no dicen ellos, y los romanos mataron a Jesús. No, ellos dicen, no fueron ellos. No dice eso, ni por ningún lado. Dice, los responsables de la muerte de Jesús fueron los sacerdotes judíos, los gobernantes judíos. No fue Poncio Pilatos, ni tampoco el Imperio Romano. La responsabilidad recae sobre los gobernantes de nosotros y nuestros sacerdotes. Imagínense eso, la acusación tan fuerte. Está diciendo, los que mataron a Jesús fueron los que espiritualmente manejaban la nación. Terrible. Pero también dice que le entregaron. La palabra entregaron significa traición, abandono. Ush. Dice, ellos no solamente mataron a Jesús, sino que lo abandonaron en una cruz. Brutalmente lo crucificaron. Ush. Quienes debían haber reconocido y acogido a Jesús como el profeta de Dios fueron los que lo condenaron a la muerte más humillante posible en la época romana. Esos eran. ¡Wow! Increíble. Y entonces lo entregaron, o sea, lo traicionaron. ¡Wow! Ellos son responsables, total, completa y absolutamente, de la muerte del Señor. Increíble, ¿no? Que las personas que más sabían, entre comillas, Biblia, la que había en ese tiempo, el Antiguo Testamento, fueron los que mataron al Señor. Versículo 21, pero aquí viene la parte más cruel. En el versículo número 21. Pero nosotros esperábamos que Él era quien había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Y ahora, ¿por qué estaba ahí abren más su corazón y dice, ¿sabe qué nos tiene más desilusionados? Nosotros esperábamos, o sea, en pasado, ya no esperamos. Increíble, ¿no? Ellos esperaban en pasado. ¡Wow! Nosotros teníamos expectativas con Él, pero no se cumplieron. Nosotros pensamos que Jesús nos iba a liberar de los romanos. Ellos pensaban que el Mesías era un Mesías político, era un tipo, un guerrero que iba a acabar con todos los romanos, y no entendieron que el Mesías iba a ser un rey, porque va a ser un rey en el futuro, pero que no era solamente de esa manera que era Mesías, también iba a ser un Mesías sufriente, pero no lo lograron entender. Tampoco lograron entender lo del tercer día. ¿Cómo debían haber interpretado el tercer día? Pues de todo lo que habían oído de Jesús. Jesús en más de una ocasión, por lo menos 10 veces les dijo, voy a morir y al tercer día resucitaré. Ellos debieron haber dicho, ¡ay, se cumplió! Pero no. Dijeron, se murió y no hay esperanza, no hay nada que hacer. Con la muerte de Cristo las esperanzas de ellos quedaron hechas añicos. Y la manera de hablar mostraban que ya no tenían esperanza. Es más, que la desesperación los había llevado a salir de Jerusalén. Ellos no consideraban en su cabeza que un Mesías se pudiera morir. ¿Cómo es posible que la persona más importante en el mundo que podía salvarnos esté muerta? O sea, ya no hay nadie que nos salve. Terrible, terrible, terrible. Pero eso demuestra lo que pensaba la gente de eso. Versículo número 22 y 23. Pero a pesar de eso, en el fondo de los corazones de ellos había esta frase que está en el versículo 22 y en el versículo número 23, que dice así: aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre vosotros que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Dice, y encima de todo que nosotros estamos tan tristes y decepcionados, vienen estas señoras, estas mujeres, dice, y dicen que ocurrió algo asombroso, dice el texto, dice algo increíble, y nos traen la noticia que nos ha dejado como con la cabeza volando, que supuestamente el sepulcro está desocupado. Ellas fueron esta mañana y no encontraron nada. Y fuera de eso dice que cuando se devolvían se encontraron con unos ángeles. Ahora, pregunta, estos dos, ¿le creyeron a las mujeres? Y la respuesta es no. Es más, como está escrito, literalmente está diciendo que las señoras estaban teniendo una visión así como corrida. ¿Por qué pasaba eso? Porque ya lo dijimos la semana pasada. En esa cultura, el testimonio de las mujeres no valía nada. Nada. Si una mujer decía algo, decía, no, esperemos que un hombre lo vea y le creemos. Pero Juan y Pedro fueron y tampoco le creyeron. Terrible.
Wow. Esa actitud refleja el prejuicio contra las mujeres en esa época, en esa sociedad. Aunque había testigos presenciales que lo que ellas habían observado era verdadero. Fueron escépticos ante el testimonio de ellas y se quedaron como perplejos. Empezaron como a decir, estas mujeres estaban como locas, como fueras de sí mismos, y es que viendo ángeles. Así es como se puede leer en el texto. Terrible. Incredulidad total. Alucinación. Dice, tuvieron una alucinación. Y fuera de eso ellos dicen, y fueron algunos de los nuestros, o sea, Juan y Pedro, versículo número 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Y dice que fuera de eso, no solo los testigos no eran solo las mujeres, también fueron Pedro y Juan. ¿Y qué pasó con Pedro y Juan? Estuvieron allá y vienen y les dicen que fueron allá y no lo vieron tampoco, que el sepulcro estaba vacío. Sin embargo, aunque Juan, que son hombres, Juan y Pedro fueron y miraron, tampoco les creyeron. Y ellos dicen, no les creo. Wow. ¿Y sabe qué ellos saben qué es lo que pasa ahí? Hasta que no se encuentren ellos mismos con Jesús no lo van a creer. Hasta que no de verdad lo tengan al frente, aunque lo tienen al frente pero no lo reconocen, ellos tienen una cosa que se llama escepticismo y que desgraciadamente es muy normal. Es la constante de muchas personas. Uno pensaría que las personas que observaron la resurrección se iban a alegrar cuando vieran la tumba vacía, pero en la Biblia esas personas no se alegraron, dijeron, ¿será? ¿De verdad? ¿En serio resucitó? ¿O fue que se robaron el cuerpo? ¿Qué fue lo que ellos no creyeron? Ahora, no hay que darles tan duro, nosotros también somos así, nos cuesta. ¿Qué pasaría si usted un día viene y me dice que un ángel lo visitó? Y que le trajo frutas, unos mangos y una papaya. Yo le digo, hay una iglesia en Cibaté, usted puede ir allá, porque es difícil creerte, ¿no? O sea, que como así, que unos mangos y una papaya, un ángel. Entonces, es duro de creer cosas sobrenaturales, ¿cierto? Es muy complicado, se necesitan muchas cosas para creerlas. Y fue lo que le pasó, lo que le pasó a ellos. Seguían dudando. Como no lo vieron ellos mismos con sus propios ojos, ellos seguían dudando. Y tristemente así son muchos. Dudan todavía del Señor hasta que, mejor dicho, quieren que el Señor se les aparezca para poder creer. Y así no es como funciona. Y entonces el Señor les contesta en el versículo 25, que es la parte más importante de esos textos. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y el Señor, eso suena, usted dice, uy, está como vaciándolos. No. Vamos a mirar que no los está insultando ni diciéndoles algo fuera de lo que la Biblia dice. Jesús los escuchó por un buen rato, pero cuando los califica, ellos les dice, voy a decirles cuál es la condición de su corazón. Uno, ustedes son insensatos. Y segundo, se llama tardos de corazón. ¿Qué es insensatos? Es una persona que tiene una incapacidad para comprender lo que es evidente. El Señor Jesús le dice, ustedes ya deberían haber comprendido lo que está pasando. Debían haber unido todos esos acontecimientos y haber hecho la historia. ¿Por qué? Porque ustedes andaron conmigo, porque yo les di todos los puntos de la historia. Antes de que pasara, yo les conté qué iba a pasar. Ustedes debieran recordar esas cosas, tenerlas claras y aún así no. Eso se llama una incapacidad para comprender lo que es evidente. Eso es uno. Y la otra palabra es tardos de corazón. Ese ya no es un problema de entendimiento, es un problema de corazón. Es una persona que es lenta para aceptar las verdades que no entiende. Muy lenta para aceptar cualquier verdad que no comprende o que no entiende. Y el Señor les dice, ustedes son insensatos y tardos de corazón. Ahora, eso no era para ofenderlos. El Señor los podía haber dicho desde el principio, ustedes son unos siervos pésimos, pero no lo hizo. Les está diciendo, escuchen, ¿cómo es posible que ustedes no entiendan si ustedes tenían todas las piezas del rompecabezas? ¿Por qué no las pudieron armar? Y es porque el problema está en su corazón. Ustedes no quieren entender, son insensatos, son necios con respecto a eso.
Ahora, ¿cómo se manifestó esa insensatez? Y obviamente hay que entender, dice, ¿cómo es posible que ustedes no crean a todo lo que los profetas han dicho? ¿Qué habían dicho los profetas? Montones de cosas de cuando el Mesías viniera, qué le iba a pasar, qué le iba a acontecer. El mismo Jesús, que también es tratado como profeta, profetizó montones de cosas que le iban a pasar. ¿Y cómo es posible que a ellos se les olvidó toda la historia de la Biblia? Es como si yo les enseñara a ustedes toda la Biblia y ustedes, cuando llega un momento difícil, ustedes dijeran, ¿qué estará pasando? No entiendo. Ay. Es la misma vaina. Y Jesús le dice, muchachos, no sean insensatos, no sean así. Ustedes, ¿cómo es posible? El problema no era de si conocían o no las escrituras. Ellos conocían al detalle las escrituras, pero al detalle. Ellos conocían las profecías. Los judíos estudiaban la Biblia todos los días, todos. Pero ¿sabe cuál era el problema? Era cómo leían la Biblia. ¿Sabe cómo la leían? Cogían la Biblia. Uy, tan bonita esa parte, chévere, eso es para mí. Pero había una parte que no les gustaba y decían, no, esto no es para mí, eso debe ser para el señor de la panadería. Y algunos cogen la Biblia así. Creen que todo lo que está ahí es solo para otros. Cogen solo lo que les sirve o lo que creen que les sirve. Y así no funciona. Tenían una lectura selectiva. Solo leían lo que les convenía. Así era la lectura de ellos. El Señor dice, ustedes han cogido todos esos profetas. Ahora, ¿qué habían dicho los profetas? Que el Mesías iba a nacer de una virgen. Nació de una virgen. Que iba a nacer en Nazaret, en Belén. Nació en Belén. Que que iba a ser Dios hecho hombre y se llamó Emanuel, Dios con nosotros. Todo lo que se decían de Jesús, los profetas, se cumplía. Pero también los profetas habían dicho que él sería el Mesías, que Dios lo reconocería, y una voz del cielo dijo, este es mi hijo amado. Pero la parte que ellos no leían, que pasaban por alto, era la parte donde decía que el Mesías iba a sufrir mucho. La parte donde decía que el Mesías iba a pasar cosas difíciles, que él iba a ser, que iba literalmente a ser golpeado, maltratado, a derramar su sangre por el pecado del mundo. Esa parte ellas no lo querían aceptar. Ellos en su cabeza decían, es imposible que un Mesías, alguien que va a ser tan grande, lo vayan a coger en una cruz y lo masacren. Aunque estaba escrito. Y la Biblia dice, por coger la Biblia solo a pedazos, nunca pudieron comprender toda la historia. Y no sé cómo es su vida, pero me imagino que usted cuando ve los pedazos feos de su vida, un pedazo roto acá y otro acá y otro acá y otra cosa que le pasa a usted, dice, pero esa vaina, ¿cómo la uno? ¿Cómo? No tiene sentido, mi vida ha sido un desastre. No ha sido un desastre. La Biblia dice que Dios ha tenido el control de cada parte, que usted y yo no entendamos todavía cómo se unen, pero hay una forma de unirlas. Cuando yo busco a Dios, yo puedo entender, Señor, puedo descansar en Señor, ¿qué tú quieres? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu propósito? Y yo creo que muchos de ustedes quieren saber qué quiere hacer Dios con ustedes. Estoy seguro que muchos de ustedes desean, anhelan con todo su corazón saber qué quiere hacer Dios con ustedes. ¿No les gustaría saber eso? Entonces, para eso, ¿qué toca hacer? Meternos con el Señor y empezarle a preguntar. En medio de que no queramos, no es de ganas, no es de sentir, es que no siento ganas. Nadie siente ganas de nada muchas veces. Es que usted le diga, yo Señor, yo quiero saber, yo quiero que tú me digas, y la Biblia dice que Él está dispuesto a enseñarnos. La Biblia dice, hay un versículo muy bonito que dice, te enseñaré el camino por donde debes andar. Pero antes dice, sobre ti fijaré mis ojos. ¡Wow! Fantástico. Pero si usted no se mete con Él, eso nunca va a pasar. Estamos hablando de algo abstracto que usted no puede entender si usted no se mete con el Señor. Entonces el Señor les dice, versículo número 26. Dice, muchachos, ¿no leyeron las Escrituras? ¿Qué decían las Escrituras? ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Dije, ¿ustedes han leído las Escrituras? Así que la conversación más o menos podría haber sido, muchachos, ¿ustedes han leído las Escrituras? Ellos que hubieran contestado, claro. Nosotros somos judíos, leemos constantemente el Antiguo Testamento. Dijo, ¿ustedes no leyeron la partecita donde decía que el Cristo iba a padecer dolor, tristeza, que iba a ser maltratado, que iba a ser como una oveja llevada al matadero y que después entraría en su gloria? Esa parte no la han leído nunca, en ninguna parte.
Así es lo que les está contestando el Señor. Les está recordando cosas que ellos ya saben. Es una pregunta retórica. El Señor les está diciendo, muchachos, en la Biblia, en todos los profetas que ustedes han leído, todos los profetas dijeron que el Mesías que venía va a ser rey, pero es sufriente. Mesías sufriente, le van a pasar cosas. Es más, le tienen que pasar cosas, literalmente. Y primero tiene que sufrir para poder llegar a la gloria. Todas las escrituras lo dicen. El Mesías primero sufre, paga los pecados para poder llegar a la gloria. Ese es el orden que el Señor ha mandado. Se llama el siervo sufriente. Está en Isaías capítulo 53, versículo 11. Verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías 52, 13 en adelante. Todo el texto hasta el 53, 12. Varón de dolores, experimentado en quebrantos. Cantidad de detalles que muestran que el Mesías tenía que sufrir cosas muy duras por nosotros, por culpa de nosotros, porque es para pagar el pecado. Pero ellos no lo entendieron. Y después ocurrió lo que me parece la clase más increíble que alguien haya podido recibir. Versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ahora miren lo que hace Jesús. ¿Y si ustedes de verdad no han leído lo que dice la Biblia sobre el Mesías? Entonces, háganme el favor, muchachos, les voy a dar una clase. Y Jesús, imagínense eso. Eso hubiera sido increíble. Cristo de maestro. Cristo explicando la Biblia. O sea, no hay una cosa más grande. O sea, que Cristo en persona sea el maestro de nosotros. Y Cristo aquí se sienta a ser el maestro de estos dos. Y Cristo le dice, miren, ahora, ni siquiera usó una Biblia física porque la tenían acá. Y dice que Jesús empieza a recordarle las historias, empieza a narrar desde la vida de Moisés, de los profetas, y les dijo, mire, Moisés habló de mí. Tal, siguiente profeta, habló de mí. Otro profeta habló de mí. Y dice que fue uno por uno mostrándoles. Eso fue una charla larga. Y Jesús empezó a hacerles literalmente un resumen de todo el Antiguo Testamento y cómo él, por eso dice, de mí, de cómo en la Biblia él aparecía todo en el Antiguo Testamento. Ustedes dicen, pero Jesús está en el Antiguo Testamento. Claro. La Biblia dice en este texto que él les empezó a interpretar completamente, totalmente la palabra en detalle. Y eso significa que hizo una cosa que se llama hermenéutica, que ese es un grado de teología muy alto en el cual se explica con historia, con gramática. O sea, el Señor fue un súper maestro en ese momento y les dijo, mire, les voy a explicar la Biblia en detalle. Qué cosa tan espectacular. Y seguro cogió texto por texto y le dijo, aquí estoy yo, ejemplos. Que seguro le tuvo que explicar porque dice que fue desde los libros de Moisés. Seguro le explicó que en Génesis 3:15 hay una historia de la simiente de la mujer, que dice que de la simiente de la mujer sale el Salvador, no del hombre, aunque el hombre es el que pone la simiente. En ese texto dice que es la mujer, diciéndole, mire, en este texto estoy yo, ahí me profetizan. En Génesis 22, el sacrificio de Isaac, el Señor dice que Dios se va a proveer de otro. Ahí están hablando de mí. En Génesis 49:10, la bendición de Jacob sobre Judá, que de esa tribu iba a salir el Mesías. ¿Usted ha leído eso? Dice que de la tribu de Judá. ¿Jesús de qué tribu es? De esa tribu. Seguro la historia de la serpiente del desierto. ¿Usted sabe esa serpiente qué simboliza? Porque Jesús lo explicó, él dijo que vaya a ser levantado y que el que lo mire se salva. Ahí está hablando de mí, dice el Señor. Es una historia del Antiguo Testamento en Números 21. ¿Y qué tal cuando el Señor dijo que vendría otro profeta, un profeta como Moisés en Deuteronomio 18? Ese profeta soy yo, dice el Señor. Y cuando Isaías 53 dice que soy un siervo sufriente, en Isaías 52 y 53, que soy un pastor herido, como en Zacarías 13:7, que entro triunfalmente, como en Zacarías 9:9, pero que seré traspasado, como en Zacarías 12:10. ¿No es eso toda la explicación concreta del asunto? Y ellos ya sabían todo eso. Ellos la tenían súper clara, ellos tenían claro que eso era lo que el Señor había dicho.
pero no lo entendieron. ¡Wow! Ahora no les dé tan duro. Yo quiero preguntarle ahora a usted, ¿ya se le olvidó todo lo que ha hecho Dios por usted? Usted está acá por la pura misericordia de Dios. Usted ha vivido momentos complicados, difíciles, pero aún Dios lo tiene con vida acá, ¿sí o no? Parece que todavía tiene un plan con usted. Parece que todavía cree que usted puede hacer algo, alguna o muchas cosas. Y seguro usted ni siquiera cree en usted. Hay algunos que ya están tan llevados que dicen, no, yo no. Yo no sirvo para mí, para nada. Pero Jesús dice, no, eso no es verdad. Si usted se pone en las manos del Señor, Dios puede hacer cosas tan bonitas, tan especiales en su vida. Y eso es lo que ese texto muestra. Cuando el Señor tuvo que explicarles, déjese explicar por Dios, empiece a ver la vida. Lo que está diciendo este texto, las aplicaciones, es que reconozca a Cristo en todas las cosas que le están pasando en la vida. ¿Por qué usted sufre tanto? Porque no las entiende, las mira con su perspectiva humana. Para usted no tiene sentido que pase esto y que pase aquello y que perdí esto y perdí aquello, pero no, tranquilos, eso es normal, todos vamos a perder, la Biblia dice en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué ser humano no sufre? La vaina es cómo va a tomar ese sufrimiento, para qué le va a servir. Y el Señor nos pide a reconocer en esta mañana, a reconocerlo en todas las experiencias de la vida, sobre todo en los momentos donde usted pierde, donde está Él desilusionado. Usted no ve a Jesús, pero Él está ahí. Nunca se ha ido. No ha habido un solo instante que el Señor nos haya dejado solos. Porque Él cumple su promesa. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por pura misericordia lo tiene hoy acá. Con ganas, sin ganas. Pero aquí está, increíble. Pregúntese, ¿por qué? Porque Dios usa lo que sea con tal de traerlo, con tal de cambiarlo, de transformarlo. Si no fuera por eso no estaríamos acá hoy. Pero Él lo va a acompañar en el camino. Ojo, yo quiero que entiendan algo, la vida puede ser muy dura y lo es. Y a veces hay algunos que dicen, es que nací no con estrellas sino estrellado, dicen unas bellezas bien llevados. No importa, Jesús jamás dejará de estar a su lado. En el mundo la gente nos ha fallado, montones de personas. Nos fallan, y ¿sabe qué? Es normal, el ser humano tiene esa connotación. Pero ¿saben quién es el único que nunca lo va a hacer? El Señor siempre va a estar. Cristo camina de incógnito junto a nosotros en las circunstancias ordinarias de la vida. Y en la medida que usted permita que usted lo conozca a través de la palabra, ¡wow! Usted va a entender mejor la vida y va a descansar en lo que está viviendo. La invitación es conozca al Señor. O tome el plan B, siga sufriendo. Ese es el plan B, siga sufriendo, siga con dolor, siga con tristeza, siga con lo que sigue y viva en eso, como si eso le fuera chévere. Eso no es chévere, es feo. Los discípulos que estaban ahí, increíblemente vamos a darnos cuenta, entran a hablar con Jesús con una total desesperanza. ¿Van a terminar así? Eso lo sabremos la próxima semana cuando acabemos los versículos que faltan. Pero no van a terminar así. Pero la otra cosa que es absolutamente impresionante es, señores, Cristo está en todas las escrituras, en absolutamente todas y cada una de las escrituras el Señor está. ¿Podemos entender eso? Cristo está ahí referenciado en cada lugar, en cada parte. Él está allí moviéndose. Yo tengo que aprender a mirar la vida desde la perspectiva de Dios, porque si no voy a sufrir mucho. Porque la vida, cuando yo la miro con mis ojos, es dolorosa, fea, triste, horrible. Tiene cosas que no sirven para nada. Pero cuando la miro desde la perspectiva de Dios, eso no quita que pasen cosas, pero me hace descansar sabiendo que Dios, a pesar de lo que pasa, está conmigo, me va a acompañar y me va a sacar adelante en muchas de ellas. Por eso usted tiene que tomar una decisión. ¿Se va a quedar sin el Señor? ¿Por qué no lo busca? ¿Por qué no empieza a meterse con Él a fondo? Es importante que nos metamos con el Señor, es importante que lo busquemos, es importante que entendamos que Él quiere encontrarse con usted. En el camino de Emaús, ¿quién buscó a quién? Jesús buscó a los discípulos.
La vida real, ¿quién busca a quién? La Biblia dice, nosotros no le buscamos a Él. Nosotros no le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Lo buscamos porque Él primero lo hace. Siempre la iniciativa es de Dios. Y no sé cómo usted llegó acá, pero sé algo. Dios movió lo que tenía que mover, el universo si es necesario para poderlo sentar a que escuchara la palabra de Dios. Así que le doy gracias por traerlos. Pero la pregunta es, ¿qué va a hacer con esa verdad usted en su vida? ¿Qué va a hacer con esa verdad? El Señor quiere una sola cosa. Quiere que usted confíe, que no cuestione tanto a Dios, que si la vida está siendo terrible, no lo cuestione. Dígale, Señor, no entiendo, ayúdame, ten misericordia de mí. Nosotros no estamos, señores, para cuestionar a Dios, estamos para confiar en Dios. Y eso cuesta. Por eso lo que hoy proclamamos, lo que estamos diciendo, y lo digo de verdad de todo corazón, es que, hermanos, ya es hora de que nuestro corazón confíe cada día más en el Señor, que nuestro corazón diga, uy, qué chévere es estar con Cristo, qué bonito es meternos con Dios, qué bonito es seguirlo, que aprenda a amarlo porque Él quiere que nosotros lo amemos, que lo sigamos, que estemos ahí metidos de cabeza. Es algo supremamente especial para el Señor. Y yo solamente oro que el Señor convenza sus corazones. Yo no puedo hacer eso, pero Dios sí. Al salir de acá, muchachos, llega la vida real. La vida real es que los problemas que estaban allí siguen allí. La vida real es que los intensos siguen siendo intensos. Pero la diferencia es que si usted tiene a Dios, usted sí puede cambiar y poder afrontar todo eso. Aunque el mundo no cambie, usted sí puede cambiar con el Señor. Y yo tengo la esperanza que muchos de ustedes se dejen trabajar de Dios, que dejen que Dios trabaje en sus vidas y los convierta en esas personas útiles que el Señor quiere usar para su gloria y su honra, porque ustedes lo pueden ser. Muchachos, que el Señor nos ayude, que lo que hablamos hoy, ustedes mediten en eso, piensen en eso. En lo importante es que veamos, la vida tiene que ser vista desde la perspectiva de Cristo. El error de ellos es que nunca metieron a Cristo para mirar todos los acontecimientos, nunca miraron. Nosotros ya tenemos toda la Biblia completa. Miren a Cristo. Cualquier escena, Señor, todo tiene que ver con Él. Y cuando lo miren desde la perspectiva de Dios, eso es otra cosa, totalmente diferente. Que el Señor nos ayude, hermanos, y podamos cumplir su palabra. Pongámonos de pie, por favor. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo, por todo lo que tú haces, te agradecemos. Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor, solo tú y nadie más que tú. Solo tú nos guías y nos acobijas y nos acompañas. Nunca nos has dejado solos, Señor, aunque pareciera. Por eso te rogamos que ayudes a todos los que están desalentados, desanimados, que ellos puedan ver que aunque no estás físicamente, tú quieres estar con ellos. Ayúdalos, Señor, a comprender esa verdad, a poder vivir creyendo en ella y a que finalmente, Señor, tu precioso nombre sea exaltado y glorificado. Señor, tú quieres trabajar en cada vida, en cada corazón. Ayúdanos a disponernos para que así sea y que para que podamos ser cambiados, transformados, Señor, para tu gloria y honra. Por eso hoy dejamos en tus manos lo que hemos visto, pedimos que podamos meditar en ello, recordarlo y entender que nunca estaremos solos, nunca, nunca, porque siempre estarás ahí conforme lo prometiste. Gracias por tu compañía, perdona nuestra incredulidad, Señor, perdona por olvidar tantas cosas que has hecho cuando siempre has estado ahí. Guíanos, Señor, también a hablarle a otros que necesitan conocer de ti. Te rogamos que así sea, por amor de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén.